Perfecto, pues propongo que empecemos. Esta sesión se va a grabar, entonces si alguien se conecta después ya podrán ver la introducción. Súper, entonces gracias a todos y todas por conectarse. Hoy Norberto va a dar la bienvenida, creo que es una de las primeras veces que lo conocen. Él está a cargo de la parte de Public Policy, Digital Public Policy and AI Public Policy a nivel mundial. Y listo, pues mejor lo dejo a él contarles. Muy bien, muchas gracias, Claudia, y hola a todos. Me llamo Norberto, soy portugués de origen, pero ahora mismo basado en Estados Unidos. Trabajo en un equipo de Facebook en temas de ética, gobernanza y regulación de inteligencia artificial, juntamente con Verena, que ya la conocéis. Y como parte de nuestro trabajo hemos empezado y creado este programa de Open Loop. Entonces es un gusto estar con vosotros. Me gustaría daros la bienvenida a este taller, agradeceros por vuestra participación y también agradecer obviamente a C-Minds y a Verena por organizar este evento. Y obviamente también agradecer a Ricardo por estar aquí con nosotros y por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre la ética de la inteligencia artificial. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros, Ricardo. Si me Gracias, Roberto. permiten, me gustaría dedicar solo 2 minutos y después los dejo con la estrella del espectáculo, que es Ricardo, pero me gustaría reflexionar con vosotros sobre la ética, la gobernanza de la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos, creo, en un momento muy importante, casi histórico. El debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial está pasando de un enfoque basado en principios y directrices no vinculantes a propuestas legislativas concretas y requisitos reglamentarios. Entonces, en un estudio publicado hace un año, creo, investigadores han contado con más de 84 iniciativas en todo el mundo, de gobiernos, multinacionales, organizaciones internacionales, civil society, think tanks, de iniciativas que han recomendado y sugerido principios éticos para la inteligencia artificial. En ese mismo estudio han identificado a 11 grupos de principios, como transparencia, justicia y equidad, responsabilidad, sostenibilidad, autonomía y otros más. Y todos esos organismos de gobiernos, de organizaciones internacionales, han propuesto una abrumadora cantidad de principios, ¿no? Para ayudar a los desarrolladores de inteligencia artificial a construir sus sistemas de machine learning, de inteligencia artificial, de una manera responsable y ética. Y ahora mismo estamos en un momento pero que muy interesante. Estamos en la fase de ponerlos en práctica, de aplicar dentro de nuestras organizaciones, de nuestras compañías, esos mismos principios. Y también estamos en la fase de ver cómo esos principios se están convirtiendo en leyes y requisitos legales. Entonces, por eso creo que es un momento muy decisivo y casi histórico para la ética de la inteligencia artificial. Entonces, creo que tenemos todos la oportunidad de liderar en esta área, de demostrar cómo estos principios pueden convertirse en práctica, en una realidad que pueda reflejar cómo estamos construyendo y desplegando estos sistemas de inteligencia artificial. Y también tenemos la oportunidad de moldar un poco las leyes y regulaciones del futuro, que van a determinar esas mismas prácticas. Entonces, con este doble objetivo, creo que el Open Loop es un programa muy, muy oportuno. Tenemos la oportunidad de experimentar, de crear prototipos, de probar esas leyes y esas prácticas y comprender cómo funcionan, o mejor, cómo deberían funcionar de una manera que permita la innovación y al mismo tiempo que proteja los derechos e intereses de los usuarios. Y entonces me gustaría agradeceros por la confianza al asociarse en este programa de Open Loop. Somos parte de una experiencia pionera, no solo en México, pero en el mundo, y espero
que a través de este programa os pueda conocer mejor a lo largo del programa y estoy muy emocionado de poder ver los resultados. Ahora os dejo con Ricardo y de nuevo muchas gracias por darme estos minutos para daros la bienvenida. Gracias, Norberto. Muchísimas gracias. Ahorita pasamos entonces a la presentación de Ricardo, que todos conocen muy bien, que es el cerebro técnico, tecnológico, bueno, parte de todos los cerebros detrás de este proyecto. Y adelante, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, no, gracias a ustedes, gracias Norberto por tus palabras y buenos días a todos. Ya pusieron un peso más sobre mi espalda porque tengo que ser brillante ahora. Así que voy a hacer una presentación sobre la ética de la inteligencia artificial que realmente la comencé a hacer solamente hace 2 meses, es una presentación nueva. Y lo malo es que cada día aparecen nuevos ejemplos que me gustaría poner, así que parece que nunca termina. Y hay ejemplos que no están, que también son importantes. Y yo creo que podríamos hacer las preguntas puntuales durante la presentación, es decir, si tienen alguna duda de entender el problema, sería bueno que se levantaran la mano y lo hacemos inmediatamente, porque voy a tocar muchos ejemplos distintos y muchos problemas distintos, así que mejor que ese es un detalle, lo hacemos durante la presentación, pero si es algo más genérico, más que sería bueno discutir en grupos, la dejan para el final. ¿Les parece? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ven? ¿Lo ven ahí todo bien? Bueno, sí. Perfecto. Yo trabajo parte de mi tiempo en este instituto nuevo de inteligencia artificial que se llama Experencial, que es de la Northeastern University, donde supongo que saben que la casa matriz está en Boston, pero tiene ya 11 campuses en 3 países, también Canadá y Reino Unido. Así que por eso yo estoy, aunque estoy en Silicon Valley, estoy trabajando parte de mi tiempo en esto. Y una de las áreas de este instituto es, por supuesto, la IA responsable. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene 2 partes. Una es de ejemplos de distinto tipo sobre temas que afectan a la ética y a la legalidad de las aplicaciones de inteligencia artificial, que son la discriminación automática, todo lo que tiene que ver con lo que se llama fisionimia, o tal vez lo conozcan como frenología, aunque frenología no es exactamente fisionimia, pero la mayor parte de la gente usa la palabra frenología para esto, ahí voy a explicar lo que es. Todo lo que tiene que ver con comercio digital y en general la interacción entre la persona y el sistema, y que ahí para todos los sistemas que son interactivos, esta parte va a ser muy importante. Luego la cuarta parte tiene que ver con entender las limitaciones de los modelos, y por eso le llamamos la estupidez de los modelos, es decir, la diferencia entre lo que se llama Narrow AI y General AI, es decir, entre la inteligencia artificial poco profunda y la completa. Y también vamos a ver un poco el aspecto ambiental de este tema, que es si usamos recursos de una forma correcta. Pues que eso solamente afecta a las multinacionales. Y por supuesto aquí en todos estos temas hay un sesgo personal, porque una de las cosas que voy a hablar mucho es de sesgo, y bueno, todos tenemos sesgos. Recuerden que los sesgos no son negativos per se, el sesgo es una medida estadística que puede ser negativa o positiva, pero lamentablemente, como siempre vemos el tema de los sesgos asociados a eventos negativos, la gente ya asocia sesgo con algo negativo. Pero ya es el primer sesgo que tenemos en el lenguaje. Y recuerden también que el lenguaje cambia la forma que pensamos. Es decir, cada persona, si tiene un lenguaje nativo distinto, tiene una pequeña, digamos, un pequeño efecto cultural en la forma que piensa. Eso ya es tema de psicología, pero hay charlas muy interesantes sobre eso y voy a mencionar algunos casos que se dan en ese tema de ética. Y luego de esa primera parte, que son muchos ejemplos,
quiero hablar de los 4 temas que yo creo que son más importantes en general, que son que hay muchos principios que uno podría cumplir y por supuesto no los puedes cumplir todos. Entonces la pregunta es cómo se organizan, cuáles son los más importantes, cuáles son los que deberíamos preocuparnos, y ahí yo creo que en cada caso son distintos. Es decir, en el grupo que tenemos es muy rico porque hay empresas que realmente casi no tienen temas que son éticos y otras empresas que tienen muchos temas éticos cuando se trabaja en el ámbito de la salud, de la educación o de, por ejemplo, elementos como un crédito que puede afectar a muchas personas. Entonces ahí quiero hablar también de las diferencias culturales muy rápido. Yo creo que eso no es tan importante porque estamos trabajando solo en Latinoamérica, pero hay diferencias culturales importantes entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, y entre Europa y Estados Unidos también. Ahí voy a hablar un poco de regulación. El experto es Norberto, que nos podría dar después una clase sobre regulación. Y el tema tal vez más complicado de todo esto, que son los sesgos cognitivos de todas las personas involucradas en el proceso. O sea, no solamente estamos hablando de los clientes, de los usuarios, sino también estamos hablando de los que diseñan, los que implementan, los que financian este tipo de sistemas. Yo después voy a compartir esto si es necesario. Entonces, comencemos con el tema del sesgo, que es lo más importante para entender la parte de discriminación. Tenemos datos que tienen un sesgo. Muchas veces no lo sabemos cuál es. No nos preocupamos de saber cuál es. Muchas veces tampoco, aunque lo supiéramos, es fácil medirlo. Y en muchos casos hay sesgos que no son fáciles de conocer porque no sabemos que existen. Y voy a mencionar algunos ejemplos como ese. Y esto lo recibe el algoritmo, entonces la pregunta ética del algoritmo sería, y aquí cuando digo algoritmo estoy diciendo un modelo en operación también. Para mí un modelo operando también es un algoritmo porque el modelo pueden pensar que es un algoritmo estático, que cuando uno lo lo pone en producción, ya se convierte en un algoritmo dinámico, donde es un algoritmo muy simple, pero que usa el modelo como datos. Así que pueden pensar que el modelo, si tiene algún sesgo, es parte de los datos también, porque son los datos del algoritmo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si el algoritmo tiene que ser neutral y si tiene que ser justo. Y por supuesto están relacionadas estas dos preguntas, y ese es el primer problema. ¿Qué significa ser neutral? ¿Qué significa ser justo? Ahora, hoy en día nadie hace esa pregunta. Es decir, generalmente el mismo sesgo sale como resultado del algoritmo, y en muchos casos el sesgo se amplifica. Y voy a mencionar un ejemplo que más me gusta a mí para mostrar cómo es posible que se amplifique un sesgo. Y por supuesto, ya no le podemos echar la culpa a los datos si el sesgo se amplifica. Algo tiene que estar haciendo el algoritmo. Así que aunque gente muy famosa diga que todos los sesgos vienen de los datos, la respuesta es no. Y ahí tengo diferencias con gente que dice que solamente los sesgos vienen de los datos. También pueden venir de los algoritmos y de las personas que usan estos algoritmos. Y ahí voy a volver a eso después. Y después les puedo mandar a todo mi trabajo sobre el sesgo en la web, que se publicó en el 2018 y que trata el ciclo completo de los sesgos que hay en la web, que sería un sistema, por ejemplo, un sistema de recomendaciones. Cualquier sistema de la web tiene un ciclo completo de sesgos que comienza en los datos, que sigue los algoritmos y que continúa en el ciclo de interacción entre el sistema y los usuarios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, la primera pregunta ¿qué es? Yo, Ricardo, posiblemente se vaya a tomar más adelante, pero si tienes como catalogado los temas que el algoritmo puede ampliar en el bias o en el bias que generó de la data, o lo vamos a ver más adelante y no... Voy a ver un ejemplo más adelante, pero en realidad el algoritmo puede amplificar cualquier sesgo que haya, porque depende de lo que esté optimizando el algoritmo. Te lo voy a explicar. Eso lo vamos a ver. Porque es la pregunta. Muchas veces la gente no sabe cómo eso puede ocurrir y les voy a decir cómo eso ocurre. Y puede ser completamente involuntario. Eso es muy importante. Es decir, puede que uno tenga la mejor intención del mundo,
igual se amplifica. Esa es la parte más grave. Que uno puede hacer todo pensando que lo está haciendo bien y igual sale mal. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué es justo? ¿Qué es ser justo? Y aquí tenemos un problema en español, porque muchas veces todo lo que tiene que ver con igualdad, equidad y justicia se usa en forma indiferente como sinónimo, pero no lo son en realidad en inglés, por ejemplo. Entonces en inglés se diferencia entre igualdad, y hay muchos tipos de igualdad también, si vamos a la ley. Es, por ejemplo, que todos tienen lo mismo, y aquí, por supuesto, el niño no ve el partido de fútbol. La equidad tiene que ver con lo que se llama acciones afirmativas en Estados Unidos. Por ejemplo, la paridad de género es una acción afirmativa, es decir, vamos a tener la misma representación de mujeres, o por ejemplo, representación de minorías. En algunos países las minorías tienen que tener cierta representación parlamentaria, también sería una acción afirmativa. Y aquí lo que significa el ejemplo es que el niño tiene 2 cajas para que así pueda ver el partido de fútbol. Pero justicia, ¿qué sería? Justicia es cuando la causa de la inequidad, de la discriminación se elimina, y entonces no necesitamos hacer nada, el problema está resuelto. Ahora, como aquí sería, por ejemplo, eliminar la valla y que las personas puedan ver a través de la valla. El problema es que la justicia generalmente toma mucho más tiempo en resolverse. Por eso que existe la equidad. Y el otro tema es que también sabemos que la justicia no es la misma para todos, lamentablemente. Eso ya es un problema casi endémico de todo el mundo. Es decir, en todo el mundo la justicia se ha politizado. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial que hice es que no siempre tenemos que hacer nuestra pregunta. Y esto es parte del ejercicio que vamos a hacer juntos. De que hay compañías, hay empresas que están participando aquí en este programa que tienen que hacerse esta pregunta mucho más que otros. Y, por ejemplo, algunos de ustedes van a tener que hablar con un eticista o una eticista para ahondar en el tema de la pregunta es ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa ser neutrales? Ahora, hay muchas nociones de justicia y algo muy importante es que no se pueden satisfacer todas al mismo tiempo. Es decir, yo les puedo dar 20 nociones de justicia, pero no se pueden cumplir las 20 al mismo tiempo. Así que uno de los problemas que hay aquí es elegir cuál es la noción de justicia que uno quiere implementar y tratar de satisfacer esa sola. Es decir, satisfacer una ya puede ser complicado. Satisfacer 2 muchas veces no es posible y hay trabajo sobre eso. Ahora, en algunos casos sí tenemos que hacerlo, y el caso más importante es si uno puede causar daño a una persona. Ahora, como solamente hace 5 días apareció la propuesta de regulación europea de inteligencia artificial, no he tenido tiempo de incorporar muchas de esas ideas aquí, pero eso va a ser tan importante como GDPR, como la regulación de protección de datos que hay en Europa, porque eso va a afectar cómo todos los países, cuando se apruebe, porque esta es una propuesta, no ha sido aprobada, hagan el mismo tipo de regulación. Pero una cosa importante que aparece en esa regulación, y seguramente Norberto la ha leído mucho más que yo, es en las prohibiciones del uso de inteligencia artificial. Y la primera que sale es que no se puede usar ningún mecanismo subliminal. Por supuesto, si no se puede usar un mecanismo subliminal, tampoco se puede hacer uno consciente. Después dice en personas que están conscientes. Eso es interesante porque hay que interpretar ahora qué significa que una persona no esté consciente. Es decir, que están pensando que en algunos de estos casos las personas no están conscientes. Por ejemplo, si una persona está jugando un juego de video, le ponen más juego de video, tal vez no está consciente de que está volviéndose adicto. Y dice después que tenga daño físico o psicológico. Por supuesto, el daño físico es sencillo, pero puede ser indirecto. Por ejemplo, está bien ofrecerle comida rápida a una persona que está obesa, y eso causa un daño físico, no psicológico, además del psicológico. Entonces, esto ya entra en un tema que va a ser debatido, y está siendo debatido mucho, porque, por ejemplo, podría ser que la publicidad de comida rápida sea prohibida si la persona tiene problemas de diabetes, de salud, obesidad, etc. O podría ser que al final, como puede haber un daño psicológico, no se permita de ninguna forma.
Eso es algo que se va a ver en el futuro, no sabemos todavía. Pero, por ejemplo, si entramos a daño psicológico, la respuesta es mucho más complicada. Es decir, porque el daño psicológico lo puede decidir solamente la persona que lo recibe. No es tan fácil, es como cualquier tipo de discriminación. El que importa es la persona que recibe la discriminación y no lo que nosotros pensamos con la discriminación. Esto es un tema filosófico, lo podemos discutir al final. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Hay 3 formas de solucionarlo. Esto sería otro taller entero de 1 hora para solucionar este tema. Pero yo les puedo dar material para leer. Lo primero que podemos hacer es actuar sobre los datos de entrada. Es decir, mitigar el sesgo en los datos de entrada. Lo primero es por lo menos conocerlos. Porque si los conocemos, basta con saber en qué dirección tenemos que ir para mitigar parcialmente este problema. Por ejemplo, uno podría argumentar que no sabemos cuál es la proporción de mujeres en cualquier profesión y no sabemos exactamente, por ejemplo, la proporción porque es una decisión que tiene que tomar la sociedad, pero por ejemplo hoy sabemos que en muchas profesiones la proporción está incorrecta y tenemos que aumentar el número de mujeres. Entonces lo que sabemos es la dirección donde tenemos que ir, no sabemos el punto donde hay que llegar. Y ese es el primer problema de los sesgos, que no tenemos el punto de referencia consensuado. Es decir, qué es lo correcto en muchos temas no está consensuado. Y por supuesto el consenso depende de cada país, de cada cultura, incluso de cada comunidad. Bien, entonces lo que podemos hacer es mitigar el sesgo de los datos. Por ejemplo, eliminar el sesgo. Es muy difícil eliminar el sesgo. Solo se puede hacer si sabemos exactamente cuál es el sesgo, pero el problema es que hay muchos sesgos que están escondidos. Es decir, que no los vamos a ver porque no tenemos idea que existe hasta que encontramos un problema. O sea, es fácil ver sesgo de género, sesgo de minorías cuando hay personas, pero van a haber otros sesgos que son más complicados. Por ejemplo, todo el tema de sesgos interseccionales, es decir, por ejemplo, mujeres de minorías o dobles minorías, etcétera, es ya un tema mucho más complicado. Ahora, parte de este problema es que ya comenzamos con categorías que están sesgadas. Es decir, sabemos ya ahora que la raza es una categorización social. O sea, el ADN de todos nosotros es casi el mismo y las diferencias a veces no tienen nada que ver con el color de piel, no tienen nada que ver con la etnia, tienen que ver con otras cosas, de salud y de otros temas. Así que, por ejemplo, el ADN es algo continuo y lo asociamos a cosas discretas que son, por ejemplo, razas que realmente algunas son artificiales. Por eso yo prefiero hablar de etnia. Si no escucha la palabra raza es por eso, porque etnia se puede decir, raza es una construcción social, lamentablemente, del mundo más bien occidental. La segunda forma que podemos tratar el problema es que el algoritmo sea consciente del sesgo y el algoritmo, a medida que va generando el modelo, por ejemplo, el algoritmo de aprendizaje, a medida que va generando el modelo, toma en cuenta esto y realiza acciones para mitigar el sesgo. Esto se puede hacer, se ha hecho, por ejemplo, en temas de búsqueda. No lo voy a mencionar, pero por ejemplo, en el tema de búsqueda, uno de los sesgos más importantes es que la gente hace más clics en los primeros lugares solo porque están en los primeros lugares. Es decir, la gente cree que el algoritmo es muy bueno, entonces, bueno, yo veo el primero porque si me dijo el primero es mucho mejor. Pero en la web hay muchas cosas que podrían ser primero. Hay muy poca diferencia entre la primera y la segunda página en general en temas de información. Entonces hay que mitigar ese sesgo, porque si no lo que vamos a hacer es que el más rico se vuelve más rico, que sería el primero, y todos los que no se ven se vuelven más pobres. Lo que se llama el efecto de San Mateo en inglés por la metáfora bíblica. Y entonces aquí lo que habría que hacer es que darle menos importancia a esos clics y más importancia a los clics en otras posiciones, y el algoritmo, si sabe eso, lo puede incorporar en el aprendizaje del modelo. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no sabemos tan bien cómo funciona el sesgo y tampoco sabemos todos los sesgos, así que esto es mucho más difícil de hacer. Y la tercera forma, de hecho, lo del algoritmo, lo más difícil, lo de sacar el sesgo de la entrada no es tan difícil. La tercera forma es lo más fácil, es eliminar el sesgo en la salida. Por ejemplo, yo hago una búsqueda en LinkedIn, me salen para un puesto que quiero contratar, me salen 40
hombres y 10 mujeres, y me gustaría tener paridad de género en mis candidatos, bueno, elimino 30 hombres. ¿Ya? Si me salen 50 hombres y ninguna mujer, no puedo hacerlo. Tengo un pequeño problema porque no hay muestras. O, por ejemplo, me salen solo 5 mujeres, pero yo quiero 20 candidatos. Lo mejor que voy a poder hacer son 15 hombres y 5 mujeres. Es decir, el problema de hacerlo en la salida es que muchas veces no lo voy a poder hacer en forma completa. Voy a hacerlo parcial, porque ya no tengo, ya perdí información. En el resultado perdí toda la información, porque por supuesto el resultado es una muestra muy pequeña de los datos. Ahora, por supuesto, si uno quiere hacer eso, uno siempre puede cambiar el algoritmo para decir, miren, devuélvame al menos cierto número de mujeres para yo poder hacer una muestra, por ejemplo, con paridad de género. Preguntas. Yo creo que aquí pueden haber algunas preguntas después de toda esta discusión sobre el sesgo. Y si no, hacemos ejemplos de discriminación y ahí volvemos a ver eso. Supongo, Daniela, que tú puedes ver el chat y me dices si hay alguna pregunta en el chat, porque veo que hay una en el chat, pero prefiero no abrir el chat. No, esa soy yo diciendo que poniendo un mensaje general. Te avisamos si hay preguntas. No. Bueno, este es un tema que más o menos nuevo, lleva 5 años solamente, así que estamos viendo un cambio. Es decir, tal como Deep Learning, aprendizaje automático profundo, tiene 11, 12 años de esta tendencia muy rápida. Esto también tiene 4 o 5 años, que fue por el hecho de que empezaron a aparecer estos problemas en las aplicaciones de, sobre todo, aprendizaje profundo, porque son más cajas negras, no entendemos grandes volúmenes de datos, no podemos ver lo que está pasando hasta que alguien se encuentra con un problema. Uno de los primeros documentos que apareció sobre la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas, lo que en inglés se llama accountability, es la que hizo la CM. Entre paréntesis, ya hay un tema de sesgo en el lenguaje, que no tengamos la palabra accountability en una sola palabra en castellano. Los dejo para que lo piensen. Y se definió que todos los algoritmos deberían cumplir estas siete propiedades. La primera es ser consciente de lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, esto significaría que el algoritmo debería ser consciente de todos los sesgos que está trabajando, que está incorporando en el problema. El segundo es todo lo que tiene que ver con acceso y reacceso a los datos y poder hacer, por ejemplo, cambios en ellos. El tema de la rendición de cuentas, el tema de la explicación, o lo que se llama explicabilidad, y que ustedes van a trabajar mucho en eso en Open Loop, que es si el sistema tiene que explicar al usuario final o a algún usuario intermedio por qué tomó una decisión. Esto es muy importante, y la explicabilidad tiene que ver con entender el resultado, no tiene que ver con entender el algoritmo. Es decir, no hay que explicar cómo el algoritmo funciona, porque muchas veces son cajas negras y que es imposible explicarle a una persona de la calle cómo funciona el aprendizaje profundo. Lo importante es explicar el resultado, es decir, por qué no obtuvo el crédito, por qué el sistema dijo sí, por qué el sistema dijo no, o por qué razones eso ocurrió. El quinto punto es todo lo que tiene que ver con el camino que hace el dato, donde nace hasta donde se usa en el algoritmo. Esto es lo que sería, la metáfora aquí es como la comida orgánica. Que yo digo, mira, esta lechuga sé dónde fue plantada y sé hasta quién se la comió. Con el dato tiene que ser igual. Eso es la provenance. Sería como proveniencia, pero no suena muy bien en castellano. Y yo trato de no usar mucho Spanglish, pero igual voy a usar un poquito. Todo el tema que tiene que ver con auditorías, es decir, y voy a hablar un poco más de esto, es decir, si esto es alternativa al punto 3 también. Uno puede hacer una rendición de cuentas o uno puede hacer una auditoría. Y aquí es muy importante, porque voy a mencionar un tema cultural más adelante. La rendición de cuentas la hace la organización, la empresa, a las personas, a los usuarios. En cambio, la auditoría la hace un externo a la empresa.
Y aquí es importante ver la dirección. Uno es algo que yo hago porque me pidieron y lo hago con gusto, la rendición de cuentas, o lo hago porque me obliga la ley. Y otra cosa es que la ley me obligue a mostrarle todo a un externo, como por ejemplo una autoridad de contabilidad, porque alguien no cree en mí, no tiene confianza en mí. ¿Ya? Y eso es un punto muy importante. Cuando hay rendición de cuentas, generalmente hay confianza. Cuando hay auditoría, no hay confianza. Y esto también sería muy bueno que lo pensaran, porque es mucho más fácil hacer rendición de cuentas que hacer una auditoría. Son 7, yo lo uso de ejemplo, que es uno de los primeros, porque hoy en día ningún modelo y ningún algoritmo o sistema cumple estas 7 propiedades. Incluso una de estas es difícil encontrar alguna que cumpla una de estas. Es decir, y muchas veces también, como dije, 3 y 6 en cierto sentido son incompatibles, así que tampoco tiene sentido cumplir las 7. Pero, por ejemplo, eso nunca lo dijeron en este documento muy pequeño, que son 2 páginas que puedo compartir si quieren, explicando cada una de estas cosas. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración, porque también tenemos sesgos de que le exigimos a los algoritmos a veces más de lo que le exigimos a las personas. Y hay un libro nuevo de un coterráneo mío, César Hidalgo, sobre lo que opinan las personas sobre las máquinas y sobre las personas. Y no opinan igual. Entonces, por ejemplo, pareciera que uno es más exigente con las máquinas que con las personas, lo que no tiene sentido, porque las máquinas aprenden de nosotros. Así que hay que acordarse que los sistemas no necesitan ser perfectos, no van a poder ser perfectos. Ya Uber atropelló a una persona en Arizona haciendo pruebas. Por ejemplo, los carros autónomos van a matar gente, pero por supuesto mucho menos que la gente. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo el tema del bien común. Si podemos disminuir el número de personas atropelladas en 10 veces, eso es útil. Sí, pero sí tienen que ser mejores que las personas. Y vamos a volver sobre ese punto. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos de discriminación. Va a ser una lista muy rápida de ejemplos. El primero es uno de los más clásicos que apareció en el famoso libro de Cathy O'Neill, que es esto de las armas matemáticas de destrucción masiva, Weapons of Mass Destruction, el juego de palabras entre más y más. Y yo conozco un poco más de la historia de este algoritmo. Esto nunca se usó, nunca llegó a usarse, pero estaba en pruebas, y yo creo que alguien filtró esta idea para que no se usara. Seguramente para que no se usara de alguna manera, porque tenía sesgo de género. Y el sesgo era muy obvio. La mayor parte de la gente que trabaja en Facebook son hombres, y por supuesto los currículos estaban sesgados a hombres. Y esto ocurre también con las personas. Hay un trabajo muy famoso en el Harvard Business Review, donde muestran que los mismos currículums, si le ponen nombre de mujer o nombre de hombre, la evaluación es distinta, ¿no? Generalmente la evaluación, incluso de las mujeres, a veces las mujeres son más duras con las mismas mujeres. Es muy raro eso, pero hay estudios sobre eso. Todo el tema de reconocimiento facial, que yo creo que es un tema muy importante hoy en día, y por ejemplo en la nueva regulación de la Unión Europea, para muchas aplicaciones hacer reconocimiento facial en público va a estar prohibido. Es decir, lo que se hace en China de reconocimiento facial en todas partes, eso no se va a poder hacer en la Unión Europea si se aprueba la regulación. El problema es que ya está en algunos países, ya hay casos les voy a mencionar uno, de uso público de reconocimiento facial. Así que, por ejemplo, los aeropuertos del acuerdo de Schengen ya están pensando, entonces ahí tenemos que decir, pero hay que hacer otra pregunta, si el aeropuerto es público o no. Uno siempre puede cambiar la pregunta a otro tema para que la respuesta sea distinta. Ahora, con respecto al reconocimiento facial, apareció un artículo muy interesante en enero de Raji y Fried sobre cómo habían crecido los conjuntos de datos de caras que se han usado, por ejemplo, para todas las aplicaciones de reconocimiento facial y biométrica. Y este eje aquí, en el eje Y, en el eje vertical, es logarítmico. Es decir, esto ha crecido en forma exponencial, pueden ver que es como una recta. El número de caras ha crecido en forma exponencial.
desde el año 1987, que fue el segundo de colección, hasta el año actual. Ahora pueden ver aquí que hay como franjas, no sé si lo alcanzan a ver. Esta es como una segunda etapa, está gris, y aquí empieza el año 2007, empieza la segunda etapa. Y si vemos de dónde salen esos datos, y estas son las franjas, es decir, el primer periodo es hasta el año 96, el segundo periodo hasta el año 2007, y el cuarto periodo empieza en el año 2015. Pueden ver que los dos últimos periodos, la mayor parte de las caras viene de caras que se han extraído de la web usando buscadores. ¿Qué significa eso? Que no tienen el consentimiento de las personas para que esa cara sea usada para este fin y para ningún otro, ¿no? Mucha gente se ha hecho una foto, se la pone en la web, pero nadie quiere que esa cara se use, por ejemplo, para fines que no conoce. Así que hay una paradoja ética, que todo el desarrollo de reconocimiento facial se ha hecho sin tener consentimiento de las personas, y eso es un problema ético también. Es decir, las primeras bases de datos sí se preocuparon de pedir el consentimiento de las personas, todo esto que está en azul, pero ya en el último tiempo eso cada vez es lo menos frecuente. Y bueno, esto el año pasado estuvo en las noticias, sobre todo por los errores que cometía la tecnología, es decir, reconocía sobre todo a personas de color en Estados Unidos equivocadamente y los acusaba de crímenes que no habían cometido. Y al final esto decidió a que Amazon, Microsoft e IBM decidieran detener la venta de reconocimiento facial digamos, a la policía. Incluso creo que IBM fue más lejos y decidió no seguir vendiendo esto hasta corregir los problemas que tenía. Y supongo que todos vieron Coded Bias, que era una tarea que tenían que hacer, no sé si lo vieron, pero básicamente empieza con este tema de reconocimiento facial con Joy viendo que ella no se reconoce, no reconoce su cara, ni la detecta, porque el sistema había sido entrenado solamente con personas blancas. Bueno, yo soy parte del comité de policías, de políticas tecnológicas de la CM, y en junio también hicimos un comunicado de prensa donde también pedimos suspender todo el uso de estas tecnologías, algo que ya está incorporado en cierto sentido en la regulación propuesta de la Unión Europea de la semana pasada. Pero, por supuesto, esta tecnología ya había sido vendida a la policía. Es decir, podían seguir usando la que ya tenían, y entonces siguieron los problemas. Y, por ejemplo, este es el segundo caso, que fue en septiembre del año pasado, donde otra persona de color en Detroit demandó a la policía porque básicamente lo habían acusado en forma incorrecta por un tema de reconocimiento facial. Y hay un trabajo muy interesante que a la gente le interesa más la ética, es que muestra que si uno va a hacer vigilancia, es imposible tener el consentimiento de las personas. Así que aquí vamos a tu pregunta, Juan Diego, tenemos que decidir si hacer la vigilancia tiene un resultado muy importante para el bien común, de modo que no tenemos que preocuparnos de pedirle consentimiento a cada persona que sale en la cámara, porque el tema del bien común es más importante éticamente que el tema del consentimiento de una persona. Parece que hay preguntas, porque veo 7. No sé si hay preguntas. No sé, yo tengo una pregunta. ¿Alguien más tiene una? Pero este es un buen punto porque aquí voy a cambiar de tema, de ejemplo, así que hagan la pregunta. Perfecto. También una duda que yo tengo con este tema de facial recognition es que qué tan avanzada está la tecnología para realmente estarla usando para estos temas. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la tecnología de reconocimiento facial que tengo en mi teléfono para abrirlo, cuando vino mi hermana, ella lo podía abrir sin problema. Entonces, ¿qué tan lista está esta tecnología para ser usada de forma masiva? Ya, buena pregunta, sobre todo no sabía el ejemplo, pero tu hermana no son hermanas gemelas, ¿no? No, yo le llevo 5 años. Ya. No, porque en ese caso, y eso es un tema que vamos a hablar también durante estas semanas que trabajamos juntos, es que una cosa es la calidad del resultado en una medición controlada que hacemos
con datos de prueba que conocemos, etc. La parte de validación y testeo. Y otra cosa es cómo funciona en la realidad. Y seguramente en el caso de tu teléfono, Claudia, en realidad el tema es que no te está reconociendo a ti, sino que está reconociendo algo parecido a ti, porque lo que no quieren que pase en este caso es que tú no puedas abrir tu teléfono. Así que deben tomar un punto, deben ser un poco así, bueno, algo más laxo. Si se parece 80% a Claudia es suficiente. Y eso es lo que pasa con Fernanda. Porque si no pasaría lo que pasó, por darte un ejemplo, en Estados Unidos comenzaron un momento a usar la palma de la mano para entrar automáticamente en Estados Unidos sin mostrar nada. O sea, en vez de usar la cara, usar la palma de la mano. Y había gente que la mano se le hinchaba en el vuelo por el tema de circulación. Y entonces era peor, porque no reconocía la mano y tenían que pasar la inmigración porque pensaba inmigración que estaban tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Entonces al final eso fue un fracaso porque tenían más reclamos de la gente que era la mano de ellos, pero no se la reconocía. Y ahí nunca pensaron que la mano podía cambiar de forma, pero por supuesto, dependiendo de enfermedades y todo esto, a las personas mayores la mano les cambia en los vuelos. Y esto fue un fracaso. Entonces yo creo que este es el tema no vamos a hablarlo ahora, pero que es muy importante. ¿Cuál es el impacto de los falsos negativos y cuál es el impacto de los falsos positivos? Es decir, ¿qué pasa si Claudia no puede abrir su teléfono? Ese es un falso negativo. ¿Ya? Claudia se va a molestar porque si tiene que hacer una llamada de emergencia, por supuesto, va a poner en redes sociales que tal teléfono no funcionó. Falso positivo. La hermana de Claudia puede abrir su teléfono y ver todo lo que ella tiene en su WhatsApp. ¿Qué hacemos? Tal vez como el hermano no es grave, pero si hay alguien que no conocemos ya es más grave. Entonces, este es el tema, ahí son los temas éticos que tenemos que pensar. ¿Qué pasa con estos dos casos? Por ejemplo, el tema de enfermedades, esos dos casos son muy distintos porque si yo no reconozco una enfermedad, una persona puede morirse, y en cambio si la reconozco mal, va a tener que gastar tal vez ir al médico una vez, pero quizás sale contento porque no tenía cáncer, por ejemplo. Estoy exagerando. El médico le dice, no, eso fue falsa alarma, usted no tiene nada. Va a salir feliz. Así que ese punto, ¿cuál es el punto correcto de, por ejemplo, a cuántas personas mandar al médico en forma errada y a cuántas personas no poder salvar porque no me di cuenta de la enfermedad? Esos son los temas del punto que se llama de operación del modelo, que no es el mismo a, por ejemplo, el punto donde consigo la mayor precisión o la mayor exactitud, lo que sería accuracy en inglés. Ese punto hay que definirlo muy cuidadosamente porque ese punto tiene que ver con la ética y con la legalidad, no tiene que ver con las matemáticas. Y muchas veces la gente usa las matemáticas solamente. Bueno, vamos, porque va a tener que ir más rápido porque estamos tomando tiempo con los ejemplos de una parte. Este es un ejemplo clásico que yo uso de sesgo en traducción, que tiene que ver con las cosas que aprendemos cuando analizamos texto. Esto es muy importante para los que estén haciendo análisis de texto. Hay por lo menos un caso que recuerdo que se hace análisis de texto. Entonces aquí digo, él es una niñera, ella es un doctor, lo traduzco al turco, no entiendo nada de turco, pero lo copio y lo pego y me cambia el género de la traducción. ¿Ya? Esto hace unos meses lo arregló Google y ahora pone esto. Ahora, los dos son mujeres. Ella es una niñera y es un doctor, no sé por qué pone ella también en mayúscula. Esto debe ser un producto de usar modelos de lenguaje que voy a mencionar y seguramente en el texto venía siempre como el comienzo de una oración. Y, por supuesto, el problema aquí es que en turco, tal como en iraní, como en húngaro, como en finés, y en muchos otros idiomas, los pronombres no tienen género. Entonces aquí está sin género y aquí el sistema pone lo más normal en lo que aprendió. Y lo que aprendió era que la niñera es mujer y el hombre es el doctor. Hubo otro trabajo muy importante hace unos años donde se trataron de aprender analogías masculino-femenino en texto y la mayoría de ellas tenían estereotipos. Por ejemplo, si ella es una enfermera, entonces él es un cirujano. O si él es un superestrella, ella es una diva. Y sabemos que hay connotaciones negativas de ser diva. La mayoría estaban mal.
En otro artículo, un poco después, de Stanford, por ejemplo, aquí hay cosas de etnia. Si uno es de origen hispánico, asiático o blanco, el sistema aprende que las profesiones son distintas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si uno quiere un conductor, puede ser latino, aquí en Estados Unidos, pero si uno quiere un administrador, ese va a ser un blanco. Entonces ahí uno ve los estereotipos que hay. Y aquí llegamos al tema de los modelos de lenguaje. No sé cuántos de ustedes están usando esto, pero son cuando uno toma grandes cantidades de texto y los convierte a un espacio vectorial de 300 dimensiones, por ejemplo, y como las palabras se usan en el mismo contexto, el sistema aprende a representar palabras que se usan en el mismo contexto de la misma manera. Y eso funciona muy bien porque incluso a través de traducciones de lenguaje también funciona. Bueno, y esto comenzó básicamente solamente hace 2 años. Es increíble cómo empezó con uno que no está aquí, que empezó en 2018, que se llama Word2Vec. Este fue el primero. Y ahora ha crecido desde BERT, que es de Google, y los 2 últimos también son de Google. Y pueden ver el número de parámetros que hay aquí. Esto es 1,5 billones de parámetros en castellano, porque 1 billón en castellano es 1 millón de millones, aunque mucha gente ya se olvidó de eso. Así que es 1,5 billones en castellano. Esto es del orden de magnitud de el tamaño del texto ya que está usando. O sea, el número de palabras que se usan de la web está del orden de 10 veces más que esto. Así que los modelos tienen tantos parámetros que gran parte del problema es lo que se llama overfitting, yo creo. Bueno, y hace 2 meses salió un artículo que usando GPT-3, que ha aparecido más en las noticias porque es más público, vieron qué pasaba si uno ponía frases que comenzaban con la palabra musulmán. Entonces encontraron que si uno ponía 2 musulmanes caminan, 2 musulmanes entran en, que cómo lo completa el sistema. Bueno, si entran a una sinagoga con armas, matando personas aquí en un bar de gays en Seattle, etc. Y encontraron que en el caso musulmán, el 70% de las formas de completar la frase eran violentas. En cambio, para cristianos era la 1/4 parte, para sikhs la 1/4 parte, y los más pacíficos son los budistas y los ateos. Ahí parece que no aparecen en los textos. Y esto ya muestra que hay un sesgo religioso. Es decir, esto tiene un sesgo religioso muy fuerte. Oye, Ricardo, una pregunta. ¿Ese fue el documento que terminó en el firing de Timnit Gebru? Sí, vamos a hablar de eso. Este fue el interesante. Pero el trabajo de ella tiene que ver con los modelos de lenguaje, pero no el ejemplo de los musulmanes, no. Este es un grupo de personas de origen musulmán que estaban interesadas en ver si eso era cierto o no. Pero no, este no es el trabajo, pero esta tabla sí es de Gebru, la tabla. Pero vamos a volver a eso. Eso sí lo tengo. Bueno, y tenemos casos mucho más complicados de discriminación. Por ejemplo, una auditoría que se hizo hace un tiempo ya al tema de quién ve la publicidad de Facebook, y eso lo cambiaron. Por ejemplo, si uno podía escoger categorías que podían discriminar. Por ejemplo, yo quiero que esto solo lo vea una persona blanca, por ejemplo. Hay cosas más complicadas como esto de TikTok y ropa interior. Y, por ejemplo, este es un caso muy interesante que se decidió en enero, donde se mostró que había discriminación indirecta. Generalmente se llama discriminación indirecta en la ley porque no es una persona específica, que sería discriminación directa, esta persona fue discriminada, sino discriminación indirecta que puede discriminar a un grupo de personas. Y en este caso, no sé si conocen Deliveroo, pero Deliveroo es como Uber Eats, es una compañía que reparte comida. Y el 2018 fue demandado esta compañía en Italia por un grupo de personas que decían que la plataforma los discriminaba, pero no sabían por qué, pero les daba menos trabajo a ellos. O sea, había un grupo que tenía mucho menos trabajo que otro.
Y por supuesto la Corte pidió todo el software para que lo viera un experto. Hace poco también hay otro caso contra Uber en Holanda, y la jueza, hace como 3 semanas, la jueza le pidió todo el código a Uber. Estamos viendo si Uber va a entregar el código, pero estos casos ya están ocurriendo, de que se les pide el código para analizarlos, los modelos. Y en este caso encontraron... ¿Perdón? Sí, perdone, solo te iba a preguntar, ¿el grupo de italianos tenían alguna característica en común? ¿Tenía algún origen en común? ¿O? No, yo voy a contar ahora el sesgo. No. Me adelanto, perdón. No, pero perfecto, muy buena pregunta. Lo que uno dice, oye, estos son todos inmigrantes, estos son todos, no. O todos más personas más de edad, no. No había ninguna cosa obvia en el grupo de personas que demandó. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Este es un sesgo que viene del algoritmo. Este es un sesgo que no viene de los datos, y por eso me gusta este ejemplo. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el modelo de cualquiera de estas compañías? Es tratar de aumentar las ventas. Y esto es muy importante ejemplo para todos ustedes. La mayor parte de los casos de estos modelos es, quiero ganar más dinero. Pero uno nunca se hace la pregunta, ¿a toda costa o no? Es decir, haga lo que haga. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con este algoritmo? Este algoritmo aprendió a no darle trabajo a las personas que no podían repartir a la hora de la cena. Porque esa es la hora que hay más pedidos. Entonces, al final, los que tenían mejor ranking para el modelo eran las personas que podían repartir a la cena. ¿Y por qué se encontró que es una discriminación? Porque el algoritmo no estaba viendo si la persona que no podía repartir a la cena tenía una razón válida para no repartir a esa hora. Por ejemplo, tenía que darle comida de cenar a sus hijos, tenía que darle de cenar a un dependiente, o por último, quería trabajar en horas normales, lo que es válido, y no quería trabajar a la hora de la cena. Entonces, este es un caso de que la función de optimización generó un sesgo. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Es la función que uno está optimizando, el objetivo es el que genera el sesgo, que puede ser un sesgo como aquí mucho más complicado de encontrar, pero que puede ocurrir. Sí, este es un caso que va a ser ejemplar, y van a aparecer más casos como este. Estos son los primeros casos. Bueno, en el tema de justicia, aquí tiene que ver con cosas que hemos hablado, con la pregunta de Juan Diego también, por ejemplo, si tenemos un algoritmo que toma decisiones que son relevantes para la sociedad, estas dos preguntas son importantes. ¿Es un algoritmo secreto ético? Y aquí tenemos que tener el problema del bien común y el bien individual, y tiene que ver con la transparencia, ¿no? Yo quiero que sea completamente transparente. Pero si yo sé el algoritmo, yo me puedo preparar para que el algoritmo responda a lo que yo quiero. Es decir, puedo hacer trampa. Y entonces también tenemos que hacernos la pregunta si un algoritmo público es seguro, en el sentido de vista que voy a afectar a la sociedad, etc. Y tiene que ver con la pregunta que hizo también, no recuerdo ahora quién hizo, pero tiene que ver con esto, con Juan Diego, supongo. Bueno, y aquí son temas que son mucho menos éticos, pero solo para darlos como ejemplo, Palantir, que tal vez unas compañías lamentablemente tienen menos ética en este asunto, vende cosas que no debería vender, como perfilamiento criminal, es decir, Minority Report, si vieron la película. En Los Ángeles, para que nadie supiera, lo compró la Fundación de la Policía. En Nueva York lo decidió el alcalde, pero nunca lo aprobó el consejo. Se pueden imaginar cuál era el alcalde de Nueva York cuando eso ocurrió. En Nueva Orleans se aprobó y se mantuvo en secreto hasta que alguien lo filtró y fue un escándalo público de que estaban usando esto para perfilar. Básicamente perfilar significa yo te paro a alguien que va en un carro y uso el software y digo, usted parece que va a cometer un delito, venga conmigo. Entonces, incluso se está usando en Europa, en Dinamarca, en Noruega. No he podido confirmar en Alemania, pero he encontrado algunas muestras de que ya existe. Ahora, supongamos que esto funciona 99% del tiempo, que no es cierto, pero supongamos que funciona 99% del tiempo. El problema no es que funcione 99% del tiempo, el problema es qué pasa con la persona que nos equivocamos. Porque a esa persona le cambiamos la vida. Lo acusamos de algo que no es,
y es como las personas que han estado en la cárcel 30 años por un delito que no cometieron. En el policial también aparece algo que muchas veces aparecen los datos, y esto también puede ser importante para otros problemas. ¿Dónde yo mido? Y en temas demográficos eso pasa mucho. Si yo mido solamente, por ejemplo, donde yo creo que hay crímenes, yo voy a tener una profecía autocumplida. Voy a ver más crímenes porque ahí estoy midiendo. Y donde no mido, no veo nada porque solamente voy a tener los que las personas me informan. Pero muchas veces sabemos que no todos los crímenes se informan. Entonces, por ejemplo, aquí, en las zonas rojas y amarillas voy a tener más crímenes de los que hay, y en las zonas moradas, azules voy a tener menos crímenes de los que hay. Ahora uso eso en el modelo y yo refuerzo ese sesgo. Y ese es el problema que pasa con perfilamiento también. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos perfilamientos hacen, por ejemplo, que una persona que vive en un barrio de color o en un barrio latino en Nueva York es más peligrosa solamente por donde vive. Entonces, esto no es justo. Voy a pasarme este ejemplo muy rápido, pero interesante, que también tiene otro tema ético. En España hicieron un sistema para detectar si la gente que estaba denunciando mentía. No si el que es acusado mentía, sino que el que denunciaba mentía. Ya tenemos otros temas ahí, y lo empezó a usar la policía el año 2018, y esto todavía se usa, pero yo creo que en algún momento va a llegar con lo que pasó ahora con la revolución, va a llegar a la corte. Me gusta titular cuando la policía, bueno, ustedes lo pueden leer. Pero, por ejemplo, algo similar en Alemania, el Partido Pirata lo llevó inmediatamente a la corte. Es decir, esto no es legal, esto afecta a los derechos humanos de las personas. Y bueno, y esto tiene todo un problema también de que no está bien hecho, porque no se usa lo que dice la persona, sino se usa lo que transcribe el policía que dijo la persona. Así que ahí ya tenemos un sesgo, porque el policía lo puede escribir como el policía quiera. Bueno, entonces les quiero dar un ejemplo muy importante de cómo el sesgo se puede amplificar, para que veamos un ejemplo real. Este es un estudio sobre fianza en Nueva York, y supongo que todos saben lo que significa una fianza. Llega un acusado a la corte y el juez tiene que decidir si le da fianza o no. En general, en todo el mundo hay dos cosas que tiene que pensar el juez. Es si va a cometer un crimen mientras no viene al juicio, y si va a aparecer en la corte, va a volver y va a aparecer en el juicio. Esas dos cosas. Ahora, en Nueva York es muy raro, el juez no puede decidir en base a si la persona va a cometer un crimen o no. Que en el caso de asesinato me parece increíble, pero así es. Entonces, si el juez no le da fianza, va a la cárcel. Si el juez le da fianza y paga, sale. Y si el juez le da fianza pero no puede pagar, también va a la cárcel. Entonces aquí tenemos una primera discriminación económica de que no puede pagar. Ahora, en Estados Unidos hay un prestamista especializado para esto, que está ahí en la cárcel y tiene que hacer la misma evaluación del juez. Tiene que pensar, ¿va a volver al juicio y pagarme el préstamo? Es por otra razón, pero es la misma pregunta. Y muchas veces lo prestan, sobre todo si lo conocen, no es la primera vez, ya lo ha pasado muchas veces, y no va a la cárcel. Entonces, es interesante que en Estados Unidos hay una persona que está aquí para ayudar a la gente que no tiene dinero en ese momento. Ahora, el problema de este problema es que no sabemos qué habría pasado si una persona que no tuvo fianza queda libre. ¿Qué habría pasado con esa persona? ¿Habría hecho otro crimen? ¿Habría vuelto a la corte? Entonces nos falta la mitad de los datos. No tenemos los datos de la gente que no tuvo fianza. Y aquí hay que hacer algo muy importante, que pues, tal vez ninguno de ustedes tiene que hacerlo, pero lo que se llama la imputación de datos. Es decir, hay que... Se me puso el video arriba, no sé usted. Okay. Hay que imputar los datos. Entonces, voy a explicar cómo se hace eso, pero les voy a explicar ahora los resultados. El resultado fue que podía decrecer la tasa de criminalidad en 25%, manteniendo la misma cantidad de gente sin fianza, o
disminuir la tasa de prisión en 42%, manteniendo la misma tasa de criminalidad. Es decir, lo podía hacer mucho mejor que los jueces. Y una razón es que los jueces lo hacían mal, que encontraron que si el modelo es correcto, esto es un modelo, si el modelo es correcto, en la mitad de los casos más peligrosos obtenían fianza y el 56% de esos casos cometían un crimen, perdón, 62% cometían un crimen y 56% no aparecían, no volvían, desaparecían. Ahora, esto es un estudio muy interesante que pidió la Oficina Nacional de Economía de Estados Unidos, porque está interesada en gastar menos dinero en las prisiones. Esto nos lo pidió el Departamento de Justicia, que no está interesado en que los jueces no tengan trabajo. Porque aquí tenemos también quién lo hace. Bueno, este fue cómo se dieron los datos. Los datos se dividen en 4 grupos. Un grupo de entrenamiento de aproximadamente el 40%. Otro grupo para imputar, para saber lo que no sabemos, es decir, para hacer modelos para predecir los datos que no tenemos. Ya voy a explicar cómo se hizo esto en este caso. Un grupo de 20% que se hace para validar y testear, es decir, validar el modelo. Y también fue algo muy interesante, dejaron un grupo en una caja cerrada, que era para que una persona externa pudiera auditar el modelo. Eso no siempre se hace. O sea, aquí dejaron, mire, estos datos no los vamos ni mirar en ningún momento para que alguien pueda usarlo en forma independiente. Ahora, usaron árboles de decisión que permiten un cierto nivel de interpretación. Estos árboles de decisión se llaman Gradient Boosted Decision Trees y que son con pesos y que no son lineales, así que esto es no lineal, pero son árboles de decisión. Y estas son las características de cada caso que usaron. La única variable demográfica fue la edad. El resto fue información del caso. ¿Qué había hecho? ¿Cuántas veces había estado ya arrestado? ¿Cuántas veces convicto? ¿Qué tipo de penas tiene? Etcétera. Bueno, estos son los datos. Los datos es que los que van a la corte a pedir fianza son 49% negros, 33% de origen hispánico, en total 83% son de estas dos minorías. Y aquí arriba en rojo yo puse la población de Nueva York, son 18% negros, 13% hispánicos, así que en total son 32%. Claramente hay un sesgo gigante entre la gente que va a la corte y la demografía de Nueva York. Ahora, esto es el juez. El juez promedio, digamos, condena, no le da fianza 57% de los negros. En los hispánicos baja un poco, 32%, y en total sube un poco, 89%, pero claramente hay un sesgo racial con los negros. O sea, aumenta casi 10%. Sorpresa, el algoritmo salió más racista que el juez más racista. 59%, casi 60% negro, 30% hispánico, 90% total. ¿Ya? Y aquí lo único que tenía era la edad de la persona. La mayoría son hombres, ¿eh? O sea, podría haberle puesto que son hombres y tampoco pasa nada porque la mayoría son hombres los que llegan a esto. Entonces la pregunta es, bueno, la respuesta es, el sesgo está codificado también en todos los documentos. O sea, el sesgo está en los casos, en la historia, en todas partes. Y eso lo se sabe, ¿no? Es una cosa que es un sesgo estructural. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo puede hacer mejor? Si es más sesgado, ¿cómo es posible que esté mejorando? Vean que si yo uso el juez menos sesgado, la última fila del juez menos sesgado, es bastante menos sesgado, como 10% menos, igual yo mejoro el sistema en un 23%, yo bajo la criminalidad. Entonces la pregunta es ¿por qué? Así que la primera cosa importante de esto es, uno, el sesgo está encodificado en los datos, está ya ahí dentro. Y segundo, ¿cómo es posible que pueda hacerlo mejor que los jueces? Bueno, para hacer la imputación, lo que se hizo fue dividir los jueces en 5 grupos, de los más blandos hasta los más duros. Y se usó los datos de los más blandos para imputar
¿qué habría pasado con alguien que hubiera tenido fianza en un juez duro? Es decir, con este 5 niveles se hizo la imputación de datos y se pudo completar parte de los datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diferencia entre el modelo y los jueces? Si al modelo le preguntan, mande más gente a la cárcel, es decir, dé menos fianza, el modelo hace lo que está aquí a la izquierda. Los siguientes peligrosos los manda a la cárcel, porque lo hace en orden de peligro. De acuerdo al modelo, recuerden, esto es una predicción, suponiendo que está correcto. Pero si comparamos ese modelo con lo que lo hacen los jueces, vemos que los jueces mandan a la cárcel a gente de todos los tipos. Es decir, es casi aleatorio. Manda gente que el modelo encuentra peligroso y también gente que el modelo encuentra que es completamente seguro. Y aquí viene algo muy importante que también yo creo que es muy importante el ejercicio que van a hacer, que no solamente tenemos sesgos, en las decisiones humanas también tenemos ruido. Y aquí les muestro un ejemplo de si uno estuviera tratando de apuntar a esta diana, el A es exacto, el B es con ruido, es decir, hay varianza, el viento me cambia de dirección y la flecha que estoy disparando sale en cualquier dirección. C es sesgado. ¿Qué pasa con el sesgo? Todos se mueven en la misma dirección. Así que en cierto sentido es algo positivo. Y sesgado y ruidoso, bueno, se separan, pero aquí. Es decir, en vez de separarse con el centro en el medio, se separan con el centro aquí y entonces quedan repartidos. Y pueden ver que este ejemplo de sesgado es mejor que ruidoso y mucho mejor que las dos cosas juntas. Y aquí tenemos una pregunta un poco, una paradoja, no es ética, pero una paradoja humana, es si queremos escoger un algoritmo sesgado pero justo, ¿justo en qué sentido? Justo en el sentido de que si le tocan dos casos iguales, da lo mismo si la persona es blanca o negra, le da el mismo resultado. Porque está usando solamente los casos y le da. O usamos un algoritmo, un juez. Vamos a poner que el juez no está sesgado. Vamos a suponer que el juez es justo. Pero el juez es ruidoso. Hay artículos en temas de sociología que muestran que la peor hora para un juez después del almuerzo, porque si no ha comido, seguro que te manda a la cárcel, etc. Y entonces aquí tenemos que comparar C con B. Así que, ¿qué es mejor, C o B? Ahora, la verdad que lamentablemente el juez, en realidad el juez es D. Es D. Es decir, también tiene sesgo. Así que estamos comparando C con D y la respuesta es yo creo que prefiero el algoritmo. Pero bueno, cada uno puede escoger qué prefiere. Y esto, hay un artículo muy interesante en el Harvard Business Review sobre el costo gigantesco de las decisiones irracionales. Y va a salir un libro el próximo mes que se llama Ruido, de Daniel Kahneman. Kahneman, el Nobel de Economía, que leyeron todo esto de pensar rápido, pensar lento. Y hay una discusión muy interesante con Harari que tuvo hace poco, que se las puedo mandar, que tiene que ver con este tema del ruido. Bueno, creo que he ido mucho más lento de lo que esperaba, así que voy a tener que ir bastante más rápido. No sé si voy a llegar a los últimos temas, pero toda la frenología también es muy grave. Por ejemplo, usar causalidad como una excusa para hacer cosas que no hay que hacer, como por ejemplo predecir orientación sexual con caras, o por ejemplo hacer perfilamiento criminal con caras, y por ejemplo también orientación política con caras. Aquí una persona de Stanford que sigue haciendo esto y que ahora estamos tomando medidas para que no siga haciendo esto, porque no hay ninguna causalidad entre la cara de una persona y la opción política o sexual que esa persona tenga. Todos son correlaciones espurias. Y por supuesto, ni siquiera entiende que esto no es reconocimiento facial, es biométrica facial, porque no estamos reconociendo a la persona, sino solamente queremos saber qué orientación política tiene. Bueno, voy a saltarme esto, pero este es un museo que existe en Italia, que se puede ir a ver, de un doctor que en el siglo XIX pensaba que los cráneos de los criminales eran distintos y por supuesto recolectó cráneos de personas que eran pobres y quedaban en la morgue, pero por lo menos fue coherente y dejó su esqueleto también para mostrar un caso
de una persona que supongo que era buena, ¿no? El mismo. Así que ese es el esqueleto del doctor. Así que si van a Turín pueden ver esto, es muy interesante este museo. Y bueno, yo puedo hacer cosas más complicadas. Esto es algo que también hicieron en MIT. Estamos viendo cosas de Stanford, MIT, o sea que universidades importantes nos hacen la pregunta que ustedes dan un pedazo de voz y dibujan la cara de ustedes. ¿Ya? Entonces, si esto funciona, yo puedo hacer lo siguiente. Ustedes me mandan un audio por WhatsApp, yo deduzco la cara que tienen, yo ahora uso todos los trabajos para saber si ustedes pueden ser criminales, estar en el Partido Comunista y ser homosexuales. Y ahora también hay un trabajo que, dada la cara, te dice el nombre de ustedes. Así que además puedo saber el nombre. Esto es lo más increíble. Hay gente que cree que esto funciona. Se me olvidó agregarlo, pero aquí también hay que agregar el nombre. Bueno, el tema de la reglamentación entre el usuario y el sistema, muy importante. Temas de personalización. No sé si han leído sobre el filtro de la burbuja. Si yo solamente me quedo con los datos de las cosas que le muestro a una persona, ya estoy haciendo un sesgo para esa persona y la personalización se puede convertir en un sesgo. Es decir, solamente tengo parte de los datos. Por ejemplo, yo nunca le voy a poder mostrar a Claudia algo que no conoce, que si lo conociera le gustaría, porque no están los datos. En los sistemas de recomendación eso se soluciona con el filtrado colaborativo y por lo menos le puedo mostrar a Claudia cosas que le gustan a personas como Claudia. Pero todavía tengo una burbuja un poco más grande, pero sigue siendo una burbuja. Entonces aquí los sistemas de recomendación y los buscadores usan temas como diversidad, novedad, serendipia, para mostrar cosas que no son de las que a ustedes parece que les gusta, para poder romper esta burbuja que es muy importante. Ahora, un problema es que esta burbuja también la tiene el sistema. Es decir, el sistema está en la burbuja, que es la burbuja de todas las personas que están en el sistema. Es decir, si el sistema solamente tiene resultados de las cosas que muestra. Por ejemplo, si nunca muestra algo a ustedes nunca van a poder hacer clic ahí, entonces nunca van a poner datos de esos clics. Sí, entonces el sistema está en una burbuja y eso genera lo que se llama mercados que no son justos, mercados digitales que no son justos. Por ejemplo, esto discrimina a los que venden en la cola alargada, discrimina a los que venden poco, discrimina a las compañías más nuevas, etc. Y de nuevo tenemos el efecto San Mateo, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. De esto yo he hecho investigación, se le interesa, pero creo que ninguno de ustedes está trabajando con sistema de recomendación, pero si están trabajando en un sistema de recomendación, esto es un tema muy importante. Porque en el fondo lo que pasa es que no es que estemos viendo solamente la punta del iceberg, estamos viendo la punta el cubo de hielo de la punta del iceberg. Porque, por ejemplo, si ustedes recomiendan 3 productos y hay 1 millón de productos, bueno, este es un iceberg que tiene un pedazo de metal bien grande abajo y vemos solamente el cubo. Y modelos estúpidos, modelos que no entienden la semántica, modelos que tienen comportamiento irracional, que no pueden lidiar con comportamiento irracional, o modelos que son muy sensibles. Ahora, aquí recuerdo este famoso dicho, y alguien lo mencionó también, Ricardo, que todos los modelos están equivocados. Se refería a modelos estadísticos, pero algunos son útiles. Pero la verdad es que eso es cierto, sigue siendo cierto. Algunos son útiles porque funcionan casi todo el tiempo, pero todos tienen problemas. Bueno, déjenme mostrarles dos ejemplos. No sé si vieron esta noticia, cuando Elon Musk dijo, usen Signal, que se refería a este software que es como Telegram o WhatsApp. Pero hay sistemas en la bolsa, automáticos de compra de acciones, que usan datos de Twitter y por supuesto de personas importantes como Elon Musk. Y que entonces lo que hizo este sistema fue empezar a comprar acciones de una pequeña compañía de Texas, médica, que se llama Signal Advance y que tiene un TIC, digamos el acrónimo de la bolsa, más parecido a Signal. Bueno, esta empresa subió 400% porque el algoritmo era tan estúpido que no consiguió distinguir que estaba hablando de una app para hacer chat y no de una compañía real, ¿no? Ahora bajó, pero bajó creo que todavía para el doble. Así que está
Yo creo que todas las compañías están diciéndole cuánto tenemos que pagarle a Elon Musk para que las mencione. Y el tema de la sensibilidad, lo mencioné antes. Este es un trabajo que hicieron en Japón con 4 sistemas muy conocidos de predicción de imágenes. Y lo que hicieron fue cambiar un píxel. Vean ese píxel blanco. Pusieron un píxel blanco y entonces, cambiando solamente ese píxel, mostraron que un caballo se convierte en un perro, que un pájaro se convierte en una rana, etc. O que un barco se convierte en un avión. Entonces la pregunta es, ¿qué diablo está aprendiendo este modelo? Si es así de sensible. Y este es un problema porque los modelos de aprendizaje automático son así de sensibles. Hay muchos ejemplos. Pasa que no los cuentan. La gente lo sabe, pero prefieren callarlos porque entonces la gente no los usaría. Así que las limitaciones son, hay que recordar que es muy difícil, digamos, para abstraer hay que olvidar. Es muy difícil olvidar. Si no leyeron este cuento de Jorge Luis Borges, se lo recomiendo, Funes el Memorioso. No podía olvidar nada, entonces si alguien le preguntaba cómo fue tu mañana, tenía que escuchar 3 horas lo que había hecho. Y este es el problema de los datos. Por ejemplo, todos ustedes saben qué animal es ese, ¿no? Los humanos tenemos esta capacidad de predicción muy buena, pero si se lo dan a un sistema de reconocimiento de animales, va a ser muy difícil que lo reconozca porque no aparece la cara. ¿Ya? Así que no podemos aprender lo que nos están los datos, muy importante. Recuerden eso. Y le insisto, en el tema ético, lo importante no es cuán bueno sea la calidad del sistema para reconocer, sino es cuán malo es el impacto de los errores. Claro, que hablamos de los falsos negativos y los falsos negativos, porque lo que yo lo llamo que hacen errores que no son humanos. Es decir, esto de aquí, este es un error no humano. Digamos, ver un árbol, un barco y decir que es un avión, eso es un error no humano. Alguien se puede confundir entre un lobo y un perro, pero no se puede confundir entre un barco y un avión, ¿no? Ese es un error no humano. Y por ejemplo, aquí también, todos mis colegas, yo soy de computación, muchas veces no son modestos y a veces hay que decir, no sé. Es decir, si hay un umbral muy bajo de la probabilidad de tener éxito, que uno siempre calcula un score, es decir, si es menos de 80% o incluso 90%, empezar a decir no sé. Tiene que ver con la transparencia también. Alguien habló de la transparencia. Aquí también es transparente. Es decir, mira, en este caso prefiero no equivocarme. Es muy posible que me equivoque y te voy a hacer daño. ¿Ya? Aunque sea como paternalista, aunque me digan, no te voy a decir el camino, pero aquí hay otro problema, el camino puede que no exista. Y aquí terminamos con el tema ambiental, con esto que preguntó Claudia de Timnit-Gebru. Bueno, este es el trabajo de Timnit-Gebru y Margaret Mitchell. Estamos entrenando modelos gigantescos donde, por ejemplo, se ocupa para un entrenamiento 57 años de la huella de carbono de una persona normal y que cuesta cerca de entre 1 millón y 3 millones de dólares cada entrenamiento. Entonces la pregunta es, ¿estamos liberando carbono y estamos gastando 3 millones de dólares para hacer un modelo que tiene discriminación religiosa, discriminación de género, discriminación de raza, etcétera? Esa es la pregunta ética. Este fue el trabajo que causó que el famoso trabajo de los loros estocásticos, es decir, loros que repiten lo que ven, pero no entienden lo que ven. Y bueno, Margaret Mitchell no pudo poner su nombre porque todavía estaba en Google. El último autor es Margaret Mitchell, lo puso igual de otra manera, un autor ficticio. Esto se lo publicaba en febrero. Pero no importó mucho porque igual la despidieron. En febrero, después incluso antes de que lo presentó, lo despidieron. Este fue el problema del grupo de ética que comenzó con ese trabajo, pero al final no fue por ese trabajo, sino fue por un mail que mandó Timnit que dijo cosas que no debe haber dicho como por ser manager. Y esa fue la excusa para echarla. Y después Margaret revisó su propio mail para encontrar pruebas de que la habían despedido incorrectamente a Timnit y la echaron por eso, porque no se puede revisar el mail de Google con software, aunque sea tu mail.
porque es una regla de la compañía. Y bueno, y aquí sale, no sé si alcanzan a ver, nosotros escribimos un artículo que salió en el segundo número de una revista nueva que es de ética en inteligencia artificial, sobre lo importante que es tener independencia en la investigación en este tema. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, yo puedo estar un poco más, pero déjenme ir muy rápido, porque igual hicimos muchas respuestas antes. Cuestiones más prácticas. Estas son preguntas importantes, ¿ya? De todos estos principios que hay, estas son las preguntas que hay que hacerse, ¿ya? En cada sistema la respuesta va a ser distinta. Es decir, para cada uno de ustedes, y yo les voy a mandar este documento después a Claudia, que estoy preparando para que tengan la lista de cosas y de cómo yo la organizo, y está en castellano, de saber qué es lo que tienen que preocuparse. Por ejemplo, todo lo que les mencioné entre transparencia y rendición de cuentas. En nuestros países tenemos que pedir transparencia, pero en otros países se pide rendición de cuentas. Pedir las dos cosas es como un poco de redundancia. Es como demasiado. Es mejor pedir transparencia y solamente rendir cuenta cuando sea algo legal. Por ejemplo, ¿es un principio o es una herramienta o un requisito para lograr ese principio? Y aquí yo creo que todavía hay mucho por hacer porque, como les digo, este es un tema que recién, el de la ética, viene un par de años solamente. Estas son 30 propiedades de software que yo he recopilado. No las van a encontrar en ninguna parte todas juntas. Por eso este documento es un archivo que estoy preparando. Y aquí yo hice una división que realmente no se hace, pero que tampoco es fácil. Es que depende de los datos, depende del algoritmo, depende del sistema, depende de la gobernanza del sistema. Espero que todos entiendan la diferencia entre el sistema y la gobernanza del sistema. Y luego, ¿a quién afecta? ¿Quién le puede interesar? ¿A la justicia? ¿A los gobiernos, ya sea federales, estatales o, por ejemplo, provinciales o la ciudad misma? ¿Al usuario o la sociedad? Y sociedad puedes pensar que estoy pensando en el bien común. Entonces pueden ver que yo las agrupé de modo de que tuvieran más o menos agrupadas aquí en la tabla. Las que están en negrita son las que vimos de la ACM, pero yo no creo que sean las mejores. Entonces aquí yo tengo una clasificación que todavía no es final, pero estas son para mí las 6 más importantes. Ser consciente, todo lo que tiene que ver con datos, todo el tema que tiene que ver con completitud, es decir, con completitud del sistema, tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Ricardo. ¿Qué cosas me diría preocupar? Por ejemplo, aquí no está el estudio de la sensibilidad, porque nadie lo ha visto como una propiedad. Tal vez la debería agregar aquí, que para mí sería lo que se llama en inglés, se llama robustness, o sea, cuán robusto es el sistema a los cambios. Pero podríamos agregarla aquí en el tema de usability, pero está resiliencia aquí. Pero resiliencia aquí está más bien a otros cambios. Resiliencia se refiere a los cambios temporales. Es decir, ¿qué pasa si mis datos van cambiando? ¿Cuánto va cambiando mi modelo? Por ejemplo, tengo que entrenarlo cada semana, cada mes, cada año. Un modelo resiliente es uno que no necesita tanto entrenamiento tan seguido. Pero no tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con cuán válido. Esta vez no fue mi conexión. Sí. Fue la de Ricardo. ¿Perdón? ¿Se perdió? Que te cortaste. Déjenme sacar mi video. No, pero fue la única vez, ¿eh? Si no, todo perfecto. Sí, pero va a ser igual mejor la voz, después lo vuelvo a poner. Vale, y aprovechando que ya te estoy interrumpiendo, sí creo que vale la pena mencionar la diferencia entre sistema y gobernanza después de esta parte. No, la mencionamos aquí, pero gobernanza del sistema tiene que ver con la administración del sistema. Por ejemplo, tiene que ver con cómo se manejan los datos, quién tiene acceso a los datos, quién toma las decisiones, quiénes diseñan, a quién se consultan, digamos, quiénes tienen la competencia.
es decir, todo lo que tiene que ver con el metadesarrollo del sistema. Y hay sistemas, ya existen sistemas que permiten hacer gobernanza de sistemas. Por ejemplo, hay una compañía finlandesa que también es la que ha hecho todo el tema de registro de algoritmos en Helsinki y Ámsterdam, que voy a mencionar ahora, que está haciendo esto de sistemas para hacer gobernanza del sistema. Por ejemplo, si ustedes hacen buena gobernanza del sistema, si alguien les pide una auditoría, es trivial. Ya está hecha, porque el sistema está en el fondo haciendo una auditoría. Es como documentar todo lo que es externo al sistema mismo. Esa es la parte de la gobernanza y tiene que ver con toma de decisiones, los caminos que siguen todas las cosas, cuáles son los procesos, etc. Básicamente gobernanza desde el punto de vista del ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo gobierno un país, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo. Así que casi todo lo que no es el sistema está ahí. Déjenme tomar una nota. Así ahora, voy a saltarme la parte cultural, no es tan importante, tiene que ver con cómo se ve la ética y la ley. Pero sí, esta parte me gustaría al menos mencionar algunas cosas sobre el tema de identidad, protección de datos y privacidad. Hay gente ahora que está proponiendo que la privacidad debe ser un derecho colectivo, aunque las Naciones Unidas es un derecho individual. Porque es cierto que nuestra privacidad está asociada a la privacidad de la gente que nos rodea. Es decir, si yo le cuento algo a un amigo y esa persona no lo cuenta, yo perdí privacidad. Pero yo creo que no es un derecho colectivo. Lo que pasa es que es un derecho que es mucho más complicado porque depende de otras cosas. Se parece más bien a otros temas que tienen que ver sociales, pero no significa que la privacidad deje de ser individual. Ahora, alguien que preguntó de la libertad, aquí también tengo todo este tema de la libertad de expresión versus, por ejemplo, GDPR, los derechos de protección de datos. Y aquí tenemos el tema del tipo de ley que es. Por ejemplo, libertad de expresión significa yo puedo hacer todo lo que no está prohibido. Actualmente esa es la parte legal. Así que si no está prohibido, yo lo puedo hacer. En el tema de GDPR, de protección de derechos, yo tengo que hacer eso. Es decir, yo puedo hacer solamente lo que está permitido. Y eso pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es muy sutil. Así que para que lo traten después de entender, digamos, de pensar un poco más, es muy distinto no poder hacer todo lo que no está prohibido que solamente poder hacer lo que está permitido. ¿Ya? Se parece un poco cuando éramos niños. Pasar de niño a adolescente. Y aquí hay temas como lo que se llama nudging, que sería como dar un codazo digital. Esto es importante porque tiene que ver con lo que hablé de publicidad subliminal, y del cerco social. ¿Cuándo podemos cambiar o incentivar a una persona a hacer algo? ¿Cuándo es ético? Y tiene que ver con tener consentimiento o base legal para hacerlo, dependiendo, por ejemplo, en el GDPR, o uno tiene consentimiento o una base legal para hacerlo, en temas de emergencia, etc. Y también es muy importante el tema de la proporcionalidad. Recolectar el número mínimo de datos y almacenarlos el mínimo de tiempo. Ahora, el tema y hay un tema, si quieren leer algo, les recomiendo Privacy is Power, la segunda edición del libro de Carissa Bayles, que está teniendo mucho éxito. No estoy completamente de acuerdo en todo, porque, por ejemplo, ella dice que la privacidad tiene que ser colectiva. Y este libro va a ser publicado en castellano creo que en septiembre, si lo quieren leer en castellano. Y aquí está el artículo 22 de GDPR, que dice que la decisión se puede discutir. Esa es la que está en rojo. Ahora, este es el texto original que escrito por abogados. Mejor usar qué es lo que realmente significa. Y significa que si los procesamientos de los datos caen en el artículo 22, si hay que dar información del procesamiento de los datos, eso se necesita tener interpretabilidad.
Interpretabilidad significa saber cómo se llega a la decisión, entender el proceso a que se llega a la decisión, pero en forma genérica. Es decir, es como decir, es un modelo que toma todos estos datos, que tienen todas estas características, después hace tal cosa y al final toma la decisión usando esta técnica. Es decir, yo puedo decir cómo se toma la decisión. Pero la explicabilidad significa darle una explicación a una persona de un resultado específico. Entonces, no es cómo funciona el modelo, es explíqueme la decisión. ¿Por qué me dijo que no? ¿Por qué me dijo que sí? Le da lo mismo como el modelo llegó a esa decisión. Lo que es importante es decir por qué. Son temas distintos. El tema de interpretabilidad es muy importante, un tema de auditoría, saber cómo se llega a la decisión de algo para saber si es un tema ético en el camino. La explicación es para un individuo concreto. Y por supuesto, cuando alguien discute una decisión, ahí necesitamos tener explicabilidad. Y finalmente, tiene que ver con por ejemplo, una cosa que puede pasar en el artículo 22, que es decir, demostrar que el sistema funciona como dice que funciona, y esto significa tener validación continua, testeo y mantenimiento, es decir, y ahí ahora volvemos a la parte de resiliencia y la robustez para que eso se mantenga en el tiempo. Veamos unos ejemplos de GDPR y con esto yo creo que vamos a terminar. ¿Sí? Perfecto, Ricardo. Te iba a decir que ya son las 12. Sí, no, entonces, termino aquí. Vale, perfecto. Porque estos son casos reales de uso de GDPR en las cortes, que son los ejemplos que pueden ocurrir a ustedes. Entonces, este es un caso de reconocimiento facial en colegios de Francia, del sur de Francia, que no sé si fueron apoderados que lo llevaron a la corte. Bueno, un ejemplo que no voy a mencionar, pero que es muy importante, que debería agregar aquí, que también es muy reciente, es todo el gobierno de Holanda renunció por un algoritmo que discriminó a la ayuda de kindergartens de inmigrantes. Y eso fueron decenas de miles de personas que fueron afectadas, creo que son 26.000, y ahí el gobierno entero renunció, haciéndose responsable de esto, porque esto fue mucho más grave, porque el gobierno le pidió que devolviera las ayudas que habían recibido, y hay gente que perdió su trabajo, hay gente que perdió su negocio, hay gente que tuvo que volverse a su país. Es decir, esto fue daño ya más que psicológico, fue daño casi físico, porque afectó a mucha gente y por eso renunció el gobierno completo. Primero había renunciado un ministro, después renunció el gobierno completo. Este es un ejemplo que no he puesto todavía, pero que yo debería poner porque es tal vez el ejemplo más grave que ha habido a nivel mundial de impacto. Bueno, pero esto es un ejemplo de algo que es muy importante, que el juez dijo que esto no se podía hacer por 3 razones. Primero, porque el colegio no tenía la competencia para decidirlo. Es decir, ¿quién puede decidir por una cámara? Esto es algo muy importante que tienen que también estudiar. ¿Tienen la competencia para decidir todas las cosas que deciden en sus sistemas? Segundo, el consentimiento. En este caso, no había una base legal para hacerlo, así que entonces se exigía el consentimiento de la persona. Y por supuesto, si tenemos una cámara, no se le puede pedir a cualquier persona que entra por la puerta del colegio que dé el consentimiento para usar la cámara. Sería completamente... ya pierde el objetivo de que están usando, que es la seguridad. El objetivo es la seguridad del colegio, pero ya se pierde todo. Y finalmente, muy interesante, la parte de proporcionalidad. Es decir, para el objetivo que el colegio quería, usar reconocimiento facial era como tratar de matar una mosca con un cañón. Completamente desproporcionado. Entonces, son muy importantes esos 3 temas. Y aquí tenemos los problemas de GDPR, que es un zapato para todos igual. Así que es el mismo zapato para una multinacional como para el kiosco que vende periódicos y que tiene 20 direcciones de las personas que tienen que repartir el periódico. También tiene que ocuparse de datos personales ahí, que no tiene mucho sentido. Y también es el mismo zapato para todos los temas posibles. Por ejemplo, salud podría ser un tema muy distinto en el manejo de datos, dado lo que ha pasado en la pandemia. Y muchísimas gracias, Ricardo, por esta presentación estupenda. Creo que todos podríamos quedarnos otra hora. Tendríamos que haber agendado 3, pero súper, súper interesante. Es el problema con esto. Sí, sí. Sobre todo cuando hay preguntas, las preguntas pueden tomar 1 hora fácilmente. Exacto, pero qué bueno que sí hubieran preguntas, que gracias a todos los que participaron, los que hicieron preguntas, los que están conectados, y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.